muchas gracias a todos ustedes que están hoy día participando de este programa. Muchas gracias. Hoy voy a hablar al respecto de los padres, el tema es Padres, la manifestación del amor. Y los libros textos son Mensaje de amor y sabiduría de profesor Seicho Taniguchi y Buscando el amor de los padres del profesor Kamino Kusumoto. Son los dos libros textos que voy a utilizar hoy. Palabras afectuosas. La mayoría de los conflictos son provocados por el uso inadecuado de las palabras. No siempre logramos expresar exactamente lo que pensamos. Muchas veces dirigimos palabras agresivas a una persona a pesar de amarla. O le llamamos la atención a una persona a pesar de reconocermos sus cualidades y la admirarmos. Cuando así sucede, la persona permanece recordando las palabras ásperas que le dirigimos y se molesta, pensando que no la comprendemos y que la odiamos. Y esto es verdad. Muchas veces, principalmente en la familia, ocurre este tipo de situación porque fuera de nuestro hogar hay una máscara social y entonces nosotros siempre tenemos mucho más cuidado para hablar las cosas. Las divergencias surgen por motivos insignificantes. Simplemente corrigiendo el tono de voz alto o áspero, se puede restablecer la armonía en el hogar, volviéndolo sumamente alegre. Aunque usted piense que su modo de hablar no tiene nada de malo, imagínese en lugar de su esposo, de su esposa, de sus padres o de sus hijos y reflexione sobre el efecto que sus palabras pueden causar en ellos. Por lo tanto, es muy importante tener cuidado cuando vamos a hablar con nuestros familiares. En el libro, volumen 7 de La verdad de la vida, hay un pasaje que se dice que tenemos que cuidar para en nuestro hogar, no cuidarnos para que todos hablamos muy bien con nuestros hijos, con nuestros familiares y no de una forma nerviosa. Los jóvenes delincuentes buscan amor. En este libro, Buscando el amor de los padres, está escrito este pasaje, ¿no? La mayoría de los jóvenes que se vuelven delincuentes sienten odio por sus padres. Sí, estos hijos odian a sus padres. Puede ser que a alguien le parezca extraño y se pregunte, ¿es posible que un hijo odie a sus padres? Sí, es posible, porque odio y amor son las dos caras de una misma moneda. Por amar es que se odia. Los hijos aman instintivamente a sus padres. Cuando los chicos nacen, es así. Instintivamente, ellos aman a sus padres. Todos los padres también aman a sus hijos, pero si no les demuestran el amor en palabras y gestos y solo manifiestan necedad y reprensión, los hijos piensan que no son amados. Entonces, el amor que los hijos sentían por sus padres se transforma en odio. Por eso es importante, maestro Masaharu Taniguchi nos enseña sobre la importancia de demostrar nuestro amor a los hijos, a los nietos y todos los demás. Debemos siempre decirles, yo le amo a mi hijo, yo le amo a mi hija, y abrazar fuertemente
para que ellos sientan realmente que son amados. De esta manera, mismo que les llamemos la atención, no hay ningún problema, ¿no? Y solo tendremos que decirles, mamá y papá están le molestando porque en verdad nosotros los amamos. Si no los amásemos, no íbamos a hacer este tipo de cosa. Entonces, es importante también explicar a los chicos lo que está ocurriendo y por qué nosotros estamos entonces les llamando la atención. Cuando los hijos empiezan a odiar a sus padres, buscan fastidiarlos. Si hasta entonces eran hijos dedicados y solo pensaban en alegrar a sus padres, cambian su proceder y actúan buscando la forma de contrariarlos. Si los padres desean que se matricule en una escuela, hacen lo que sea para ser desaprobado en el examen de ingreso. Si les prohíben salir a pasear, quieren salir aún más. En fin, hacen una fuerte oposición a la voluntad de los padres. Estos son los jóvenes que acaban descarrilándose. Y de esta manera, entonces, muchos chicos, muchos jóvenes que van para, ¿qué parte? Van buscar las drogas, salen en busca de malos compañeros. Y entonces va a buscar el camino del vicio. Por eso que es importante que los jóvenes comprendan que sus padres los aman. Relato del padre que es director de una escuela y su hijo un expresidiario. En Japón hay la siguiente historia de un padre que es director de una escuela y su único hijo es un expresidiario. ¿Por qué se le ocurrió esto? Este joven era un delincuente, tornóse un delincuente, porque él sentía que sus padres no lo amaban. Y entonces, una vez, tuve que ser preso por cuenta de una situación muy mal, porque él pasó entonces a robar. Y su padre entonces dijo, es lo mejor que él sea preso. ¿Por qué? Es importante que él reflexione sobre sus actos. Y entonces no fue ninguna vez visitarlo en el presidio. Y su mamá entonces escribió una carta para él. Mi querido hijo, cuando usted era pequeño, yo fui una mujer muy enferma. De esta manera, entonces, quien cuidó de usted fue su padre. Su padre le daba la comida, su padre daba baño. Todo esto era manifestación de cariño de su padre. Entonces este joven empezó a llorar. Lloró mucho, 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 porque no le recordaba de esta situación por ser muy pequeño. Y al salir entonces de este presidio, conocieron Seicho Noye. Y entonces su mamá llevó a su hijo para una academia de Seicho Noye. Llegando allí, el profesor le preguntó
a ella en verdad, a su mamá. ¿No quieres quedarse acá junto con su hijo? Es importante que los dos participen del seminario. Entonces su mamá empezó a participar con él. Y son 10 días de seminario en Japón. Pasado algunos días, su hijo dijo que para su mamá que había recibido una ligación telefónica y tendría que salir un rato. Fue salir y después al volver dije para su mamá, mamá, necesito de más o menos $1,500. Y su mamá entonces le dio este dinero. Por 3 días nadie sabía dónde estaba él. Y al volver, en día siguiente, dijo la misma cosa. Por 3 veces entonces él pidió dinero a su mamá y su mamá le dio. Y al final pidió al profesor y el profesor entonces pidió $500 al profesor. Y el profesor entonces dijo que no podría darle. Y su mamá entonces contestó al profesor, mi hijo es un hijo maravilloso. Yo creo realmente que él es hijo de Dios, por lo tanto, no va a hacer nada de mal con este dinero. Y esta confianza de su mamá y la creencia en su hijo, que su hijo era hijo de Dios, hubo una transformación muy grande. Saliendo entonces de la academia, pasado un tiempo, hubo entonces el matrimonio de él con una joven muy hermosa, muy maravillosa. Por eso que el maestro nos enseña sobre la importancia de los padres confiaren, creer en sus hijos, creer que sus hijos son realmente maravillosos, son hijos de Dios. Agradezca a sus padres y la parte de los hijos, lo que es importante. El amor de Dios se aloja en nuestros padres, quienes tienen y crían a sus hijos como manifestación de ese amor que proviene de Dios. Quien no consigue reconocer ese profundo y ardiente amor de los padres, jamás podrá comprender el amor oculto en el interior de todas las personas y cosas. Solo el amor de los padres es suficiente para hacernos reconocer el amor de Dios, porque los padres son la ligación de Dios con nosotros. Entonces, cuando tenemos odio de nuestros padres, en verdad, cortamos la ligación con Dios. Aunque usted tenga recuerdos desagradables de sus padres, si persiste en orar agradeciéndoles, llegará algún día a la conclusión de que quien estaba equivocado era usted, que odiaba a sus propios padres. Y entonces conseguirá realmente sentir gratitud por ellos. Por eso es importante comprender que nuestros padres, si por acaso ellos no pueden, no supen manifestar su amor para nosotros, tenemos que comprender que en verdad sus abuelos también no demostraron el amor a sus padres. Por eso, si ellos no recibieron el amor de sus padres, entonces no podrá manifestar el amor para con sus hijos también, ¿no? Esto es importante comprender,
Por lo tanto, la persona que conoció Seichonoye, que es importante dar el primer paso en dirección a sus padres, dándoles amor, dándoles cariño y diciéndoles, papá, yo le amo mucho, mamá, yo le amo mucho, y darle un fuerte abrazo. De esta manera, entonces, seguro que sus padres van a empezar a llorar. ¿Por qué? Por la primera vez recibieron la manifestación del amor de alguna persona. Las palabras contenidas en el inicio de las revelaciones divinas del iluminador de los 7 candelabros son la enseñanza fundamental de Seichonoye. Dios revela, reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Es importante reconciliar con todas las personas. Si hay odio en nuestro corazón, no podremos ser felices. Agradece a todas las personas. Esto es otra cosa muy importante que nosotros aprendemos en Seichonoye. Agradezca a todas las cosas, a todas las personas, a todos los hechos que han ocurrido en su vida. Entre tus hermanos, los más importantes son tus padres. Aunque agradezcas a Dios, si no consigues agradecer a tus padres, no estás en conformidad con la voluntad de Dios. Por consiguiente, la gratitud a los padres es la voluntad de Dios. Por eso que es importante agradecer, agradecer, agradecer. Siempre, siempre del fondo del corazón. En primer, cuando pasamos a agradecer, si hay problema en su vida, nosotros no podremos agradecer de verdad. Pero seguidamente, si vamos agradeciendo, va a llegar un momento que realmente va a brotar de su corazón un sentimiento de gratitud verdadero. No puedo agradecer a mi padre por cuenta de esta situación o de aquella situación, pero si comprenden que en verdad los padres los aman infinitamente, de esta manera entonces podrá perdonarlos y agradecerlos. Esto que es importante en Seichonoye. Este señor Kamino Kusumoto, cuando él fue abandonado por su padre cuando nació. Su padre no quería tampoco darle un nombre. Y él entonces, y su mamá pedía a él, por favor, dile un nombre. Es necesario que él tenga un nombre también. Y él entonces puso el nombre de Kamino. Kami es Dios. Por lo tanto, Kaminoko es hijo de Dios. Es un nombre muy bonito, muy hermoso. Pero él cuando pequeño, cuando fue para la escuela, sufrió muchas con sus amigos que le decían muchas cosas malas por cuenta de su nombre, que ellos no comprendían el real significado. Y este chico entonces, profesor Kamino, cuando chico, creció odiando a su padre. Y su mamá le crió sola. Y cuando entonces él estaba con 10 años, su mamá preguntó a él, ¿quieres un papá? Ahora voy a contraer matrimonio con el vecino. Pero este vecino era un hombre que cuando el profesor Kamino era aún pequeño, su mamá le decía,
tenga cuidado con este hombre, tenga cuidado. Entonces, él tenía un miedo, ¿no? Tenía miedo de este señor. Y cuando su mamá le dije que iba a casar con él, contraer matrimonio con él entonces se quedó muy mal. Y así fue su vida, ¿no? Y pasado bastante tiempo, entonces, al final, es una historia muy bonita, que vale la pena leer. Es una historia muy larga, entonces no tengo tiempo para contarles ahora. Lo que puedo decirles es que después de que él se fue ya un joven, él entonces conoció Seichonoye y entonces comprendió la importancia, el amor de su padrastro para con él. Y tuve la oportunidad también de conocer la familia de su verdadero papá, ¿no? Y comprendió en este momento que en verdad su padre lo amaba. Y que se ocurrió esta situación de separación fue porque había un karma familiar, que los padres no podrían vivir con sus hijos. Por eso había la separación. Una de las cosas podría ocurrir. O su padre salía de su hogar y abandonándolo, o entonces el chico partía para el mundo espiritual. Cuando entonces él comprendió esto, hizo mucha oración, mucha oración, hasta entonces que quebró este karma, se encerró este karma, y él tuvo la oportunidad de tener 3 hijos maravillosos. Muchísimas gracias a todos ustedes por este momento tan precioso. Muchas gracias.